En el mundo del terror existe un subgénero que no se conforma con provocarte un simple sobresalto. Su verdadero objetivo es más oscuro. Quiere quebrar tu fe. Son las películas de exorcismos. Historias donde el mal no se esconde en la oscuridad, sino que se sienta frente a ti, mirándote, esperando pacientemente a que parpadees. Pero hay una en particular, una que no grita, no corre, no muestra sus garras enseguida. Se acerca despacio, con un susurro tan frío que sientes que te atraviesa la piel, y te dice, casi al oído: esto pasó de verdad. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana. No es un simple guión para asustarte. Es una historia documentada, basada en hechos que el mismísimo Vaticano preferiría enterrar. Porque revela que, detrás de las puertas cerradas de sus iglesias, han ocurrido cosas que ningún ser humano debería presenciar. Hoy, en Terror Profundo, vas a entrar en la historia de El Rito. Pero te advierto algo. Una vez escuches lo que pasó, quizás esta noche, cuando apagues la luz, descubras que no estás solo en tu habitación, que hay algo en la esquina, inmóvil, observándote, esperando. Prólogo: el hombre que no creía en nada. Michael nunca creyó en Dios, ni en el diablo, ni en nada que no pudiera tocar, medir o encerrar en una caja. De niño, su mundo fue la muerte. Creció entre ataúdes y cadáveres. Literalmente. Su padre era dueño de una funeraria. Y desde que tenía memoria, Michael pasaba las tardes viendo cuerpos fríos, con la piel cerosa, esperando ser maquillados para su último adiós. El olor del formol era tan común para él como el del pan en la mesa. Aprendió a cerrar párpados que no querían cerrarse, a sonreír mientras, en silencio, sentía que alguien lo observaba desde dentro de la caja. Las madrugadas eran las peores. Cuando el pueblo dormía, él escuchaba crujidos en la madera, suspiros en las paredes, y pasos que nunca llegaban a ninguna parte. Pero jamás dijo que tenía miedo. Michael era de los que apretaban los dientes y seguían trabajando. Y aún así, había algo que sí lo aterraba: quedarse atrapado ahí para siempre. Convertirse en parte del inventario. Un cuerpo más. En aquel lugar donde el tiempo se había detenido. Su única salida no fue la universidad, ni un gran amor. Fue algo que jamás hubiera imaginado: el sacerdocio. No por fe, no por vocación, sino porque vio en la iglesia una oportunidad de huir. Lo que Michael no sabía es que al entrar al seminario no escaparía de la muerte. La estaba siguiendo. Y esta vez no traía cuerpos fríos. Traía algo que respiraba y que lo miraba desde adentro. 4 años después, Michael ya estaba en el seminario, a punto de graduarse. Pero algo seguía igual: su fe estaba muerta. Tan muerta como los cuerpos que dejó atrás en la funeraria de su infancia.
Había redactado una carta para renunciar a sus votos. Cerrar esa etapa. Huir una vez más. Pero entonces, algo pasó. Era una noche lluviosa. El cielo parecía apretado contra la tierra, y las campanas de la iglesia resonaban como advertencias. Caminaba junto a su tutor, el padre Matthew, cuando una bicicleta pasó a toda velocidad. Un auto frenó tarde. Un chirrido de llantas. Un golpe seco. Y un silencio tan profundo que ni la lluvia se atrevía a interrumpirlo. La mujer yacía en el pavimento. Ojos abiertos, cristalizados por el terror. Sabía que se estaba muriendo. Sus labios temblaron mientras susurraba: «No me dejes ir sin la bendición de un padre». Michael se congeló. No creía en nada. No creía en el cielo ni en el infierno. Y mucho menos en que unas palabras pudieran salvar a alguien. Pero algo en su mirada, en la desesperación de esos segundos, lo obligó a hacerlo. Y mientras pronunciaba esas palabras que no sentía, sintió otra cosa, como si algo invisible, pesado y frío, pasara junto a él. Días después, el padre Matthew le confesó que jamás envió su carta de renuncia. Y le dio dos noticias. Si abandonaba, debería devolver cada $1 de la beca que le habían dado. Y no tenía ese dinero. Pero había otra opción. El Vaticano necesitaba nuevos exorcistas. Los casos estaban aumentando de forma alarmante. Y, según Matthew, Michael tenía un don para enfrentarse a la oscuridad, aunque él aún no lo supiera. Con pocas opciones, aceptó. Y voló a Roma. Allí conoció al padre Lucas, un hombre que la iglesia mencionaba con respeto y con temor. Había enfrentado casos que otros preferían evitar. Y sus métodos rozaban lo prohibido. Su primer caso juntos fue Rosario, una joven embarazada que parecía frágil, rota. Cuando Michael la vio por primera vez, ella temblaba. Sus manos apretaban un crucifijo como si le quemara. Hasta que sus ojos se apagaron. Una voz grave, profunda, que no era la suya, llenó la habitación. En un santiamén, Michael se paralizó. Esa frase era privada. Algo que solo él y una persona conocían. Y esa persona estaba muerta. Los días siguientes fueron una espiral. Michael vio a Rosario vomitar clavos oxidados, uno tras otro, con un sonido húmedo y metálico que le retumbaba en los oídos. Vio a un niño con marcas de patadas imposibles, hechas, según él, por una mula que decía ser su padre. Encontró un sapo vivo dentro de la almohada de Rosario, mirándolo con esos ojos negros, que parecían saber demasiado. Podría decirse que todo era un truco, una farsa, pero el hedor que impregnaba el aire, y la sensación de ser observado, incluso cuando estaba solo, decían lo contrario. Una noche, sonó su teléfono. Era su padre, desde Estados Unidos. Su voz temblaba. «Me están lastimando».
Tengo miedo. Michael sintió que la sangre se le helaba. Pero antes de que pudiera responder, una segunda voz entró en la línea. El médico de su padre. Y sus palabras fueron un puñal. Su padre murió hace 6 horas. Yo mismo firmé el acta. Entonces, ¿con quién habló Michael? Rosario murió. Y como si su muerte hubiera abierto una puerta. Los sapos comenzaron a aparecer por todas partes. Primero en su cuarto. Luego en su cama. Luego, uno, quieto, en el centro de su almohada, mirándolo fijamente, hasta que parpadeó y desapareció. El padre Lucas comenzó a cambiar. Su mirada se volvió distante. Su voz, más grave. A veces sonreía sin motivo. Y esa sonrisa no era humana. Hasta que una tarde lluviosa, Michael lo encontró. Y supo. El demonio estaba dentro de él. La voz de Lucas dejó de ser suya. Se convirtió en un susurro que parecía venir de todas partes. Le describió con detalle cómo murió su padre. Y luego repitió las mismas palabras que Michael escuchó cuando su madre agonizaba. Mi amor. Mi flor. Mi belleza. El eco de esas palabras lo atravesó como un cuchillo. Eso no era un truco. Eso no era un juego. Eso era el infierno. Y lo estaba mirando directamente a los ojos. Sin nadie más que pudiera ayudar. Michael tuvo que hacer lo que jamás creyó posible. Enfrentar al demonio directamente. Ataron al padre Lucas a una silla. Las correas crujían bajo su fuerza. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, sino de una energía que parecía querer romperlo desde dentro. La temperatura de la habitación cayó en segundos. Podías ver el vapor salir de su boca al respirar. Y entonces, las paredes empezaron a moverse. Se expandían y contraían, como si el lugar entero estuviera respirando junto a él. El demonio no rugía. No gritaba. Sus ataques eran más sutiles. Y más crueles. Recordó a Michael cómo se sintió al ver morir a su madre. Le describió la soledad de su infancia. Le susurró cosas que nadie más sabía. Mentiras envueltas en verdades. Tan reales que dolían. Michael sintió que su mente se quebraba. Que esa voz no solo estaba en la habitación. Estaba dentro de él. Y entonces, al borde de la locura, dejó escapar las palabras que el demonio quería oír. Creo en ti. Un silencio absoluto lo envolvió. El demonio sonrió, como si hubiera ganado. Pero Michael no había terminado. En ese mismo instante, también creyó en Dios. Una fe recién nacida le atravesó el pecho como un fuego puro. Y con esa fuerza, exigió al demonio que dijera su nombre. Se resistió. Gritó. Las paredes se agrietaron. Pero al final, lo dijo. Y al pronunciarlo, Michael lo expulsó. Un grito no humano retumbó por la habitación. Algo invisible, pesado, salió disparado del cuerpo del padre Lucas. Lo dejó caer, como un muñeco roto. El padre Lucas sobrevivió.
Michael regresó a Estados Unidos, convertido en sacerdote, y en uno de los pocos exorcistas oficiales del país. Pero la historia no terminó allí, porque el rito está basado en un caso real, el del padre Gary Thomas, un exorcista norteamericano entrenado en Roma, que presenció decenas de rituales junto a un sacerdote italiano, y juró que lo que vio no eran trucos, ni psicosis. Y si bien Hollywood exagera, hay algo que las películas de exorcismo siempre aciertan: el mal no necesita permiso para entrar, solo una puerta entreabierta. Así que esta noche, antes de apagar la luz, antes de cerrar los ojos, mira alrededor de tu habitación y pregúntate: ¿la tuya está cerrada? ¿O ya la cruzó algo que no vas a ver hasta que sea demasiado tarde?